Y hay que enviarles el 4, que es el fuero agrario. Y la cuarta parte, que es el fuero agrario. Ajá. Sí, eso ya lo tienen. Y la quinta parte, reforma agraria, que... Y luego entramos con el medio ambiente. La quinta parte es reforma agraria, pero eso es para el examen final. Y la sexta parte, derecho agrario y derecho ambiental. Espérame, porque estas son las leyes. Sí, las leyes son del cuarto. La quinta parte, ¿cuál entra, me dijo? Inicia con quinta parte con reforma agraria y transformación agraria. Quinta parte inicia con reforma agraria. Ajá. Transformación agraria, desarrollo del capitalismo y la modernización del agro. Luego sigue la última parte, que es para el final, que es el derecho agrario y el derecho ambiental. ¿Ya se las envió o no? Yo creo que sí. Ahorita estoy viendo. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Estamos tardes, revisando licenciado. en Classroom si es cierto lo que se nos envió todo, porque en Classroom no tenemos todo eso. ¿Ya lo tienen ustedes? No, licenciado. Pero el módulo 3 sí lo tienen, y el cuarto. El 3 y el 4 sí ya lo tienen. El 5 es el que falta. Bueno, eso No, dejémoslo. que verifique, licenciado, que verifique, porque nosotros solo tenemos ahí como módulo 1 y 2. El 3 y el 4 no les ha llegado. No, licenciado. En Classroom no está nada de eso. No. ¿Cuál es el código de este? Quiero ver. Estamos en la sección H. Ajá. Pero bien que los envíen un documento que los envíen por Telegram. ¿Sabes? El módulo 3 y el 4 dicen que no les ha llegado, dice. Licenciado, buenas tardes. Sí. Yo creo que es mejor que lo suba a Classroom. Bueno, mire, licenciada Kimberly. ¿Manda? Mire, pues, supuestamente yo creo que no lo tienen. Entonces hagamos una cosa. Ahorita se los voy a reenviar porque sí ya lo tienen. Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, eso ya lo tienen. No, licenciado, es que licenciado, yo creo que pero ella lo subió a Telegram y la página oficial es Classroom. O sea, por lo menos yo no tengo Telegram. Sí, tiene razón, porque se envió por medio de otro sistema, de otra forma. No es Classroom el oficial, licenciado. O sea, ahí están todas las 3 secciones. Por eso se les indicó que se les iba a enviar por Telegram. ¿Por qué se los envió por Telegram? Porque ahí están las 3 secciones. Pero licenciado, el problema está en que algunas personas no tienen Telegram. O sea, creo yo que sería mejor que ella lo compartiera a cada sección separadamente en Classroom, que es el medio oficial por el que se tienen que compartir las cuestiones, porque si no, en mi caso yo no tengo Telegram y es problema porque yo no tendría entonces, ¿cómo se llama el documento? Si solo por ese medio lo va a subir ella, ¿verdad? Bueno. Licenciado, nada, le puedo enviarlo por WhatsApp, si así quiere. Tranquilos. Bueno, por el orden. Se les va a enviar por Classroom y no hay ningún problema, tanto a ustedes como a los de la otra sección. Les va a llegar el módulo número 3 y el módulo número 4. Por favor,
principian a leerlo, porque les vamos a enviar un laboratorio para el próximo día de clase. Es decir, que el día viernes les va a llegar a ustedes un laboratorio prácticamente de estos dos módulos, y también de otra parte que quedó pendiente, por ejemplo, de la política agraria colonial, que no se hizo ninguna pregunta en los exámenes anteriores. Entonces, les va a llegar dos laboratorios, del módulo 2, del módulo 3 y del módulo 4. Sencillamente, ustedes tienen ahí la documentación y les pregunto, vamos a ver, miremos una pregunta. Aquí dice, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, dentro del laboratorio, cuando hablamos de la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala, hay una pregunta, la número 2, que dice, ¿por qué la legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista? Entonces ustedes sencillamente se van al documento y principian a buscar el aspecto que se refiere a la política agraria colonial, y ahí van a encontrar en qué consiste lo casuístico. ¿Sí? Miren ustedes, y de una vez se ponen a leer y analizarlo y lo van estudiando y sencillamente y van contestando. Prácticamente es como que estuvieran ya estudiando para su examen del día lunes de hoy en 8. Ahí no hay ningún problema, ahí vamos bien. Entonces, se les va a enviar el módulo 3 y el módulo número 4, y en el transcurso de la semana, pero definitivamente antes del viernes, ustedes van a tener el laboratorio. ¿Por qué de laboratorio? Les voy a decir. Ustedes nos evalúan cada semestre, pero ustedes son tan malos que en las preguntas que les hacen en el formulario les preguntan, ¿el catedrático les proporcionó el programa al inicio de la materia? ¿Por qué ponen que no? Si eso fue lo primero que les di. ¿El catedrático les pasó laboratorios? ¿Por qué ponen que no? Si vamos a celebrar laboratorios. Yo se los digo porque, por experiencia, yo creo que no nos han evaluado. Yo creo que todavía no nos han evaluado, pero si yo veo que los estudiantes me respondieron y me preguntan qué tanto por ciento de sus alumnos le ganó, yo digo que más del 75-80%, porque es cierto. Pero yo no voy a decir que perdieron si es falso. Entonces, las reglas del juego, pues, que sean justas. Bueno, mire, entonces, enviámosles Ok, gracias. Nos estamos comunicando para el laboratorio. Ok, gracias. Feliz tarde. Adiós. Ok. Eficiencia. Bueno, así que lo apoyen a uno es excelente. Bueno, vamos a ver cómo estamos esto. Esto ya lo vimos. Hoy vamos a terminar como de lugar. ¿Cómo les está llegando el documento? Sí, licenciado. Permítame. Ley de parcelamientos, Universidad de San Carlos, ley de titulación supletoria, ley de fondo de tierra. Bueno, miren pues, la ley de fondo de tierras es el acuerdo gubernativo 307-97.
y el 452.97, y ese está en la página número 169 del documento que les acaba de llegar. Bueno, esta ley de fondo de tierras está en la página 169. Aquel que no pueda manejar la computadora, como yo, y les mandaron el documento. Hay unos que ya de una vez ya lo tienen a la par y están viendo la documentación y la temática, pero aquellos que nos cuesta, entonces lo que tiene que hacer es apunte ahí tierras, acuerdo gubernativo, tal, ley de fondo de tierras, ¿sí? Y pone ahí página 169 del documento. Entonces, para acelerar, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice el Congreso de la República en su considerando? Dice, ley de fondo de tierras es el decreto número 24, ley de fondo de tierras, es el decreto número 2499. Aquí vamos a poner decreto el decreto número 24-99. Bueno, considerando, dice, que de conformidad con el artículo 119 constitucional, o sea, de la Constitución política, pues, es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando las actividades agrícolas y pecuarias, así como velar por el mejoramiento del nivel de vida de todos los habitantes del país a través de la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la forma más eficiente. Lo que nos interesa es el tercer considerando, que dice que para dar cumplimiento a los enunciados y a los principios a que se refieren los considerandos anteriores y sentido práctico de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos y situación agraria, se hace imperativa la creación de un fondo de tierras, por lo que deben dictarse las disposiciones legales correspondientes, emitiendo una ley que crea una entidad estatal descentralizada con autonomía funcional. Entonces, esta ley de fondo de tierras, en su artículo número 1 dice, fíjense pues, es posible que yo las pueda preguntar en el examen. Fíjense pues, dice creación y domicilio. Se crea el fondo de tierra, dice, que podrá abreviarse Fontierra, como una entidad descentralizada del Estado que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos y las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Entonces, yo les puedo hacer la pregunta desde el punto de vista que es la institución que tiene por objeto definir. Fíjense pues, cuando hablamos del artículo 3, aquí nos estamos refiriendo a los objetivos. Entonces, yo les puedo anotar ahí que es la institución que tiene por objeto definir y ejecutar
la política pública relacionada con el acceso a la tierra en coordinación con la política de desarrollo rural del Estado. Eso está dentro de los objetivos de Fontierra, del Fondo de Tierras. Entonces, ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a esa institución que nos dice que tiene su propia jurisdicción. Además, tiene su propia autonomía funcional, tiene su propia personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Entonces, la mayor parte de las instituciones, cuando nos referimos a estas, se parecen en cuanto a aspectos relacionados con la tenencia y la explotación y adjudicación de tierras. Pero, sin embargo, tiene una de sus características especiales que la diferencia. Vamos a ver. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué nos dice entonces la página del documento? Dice, vamos a ver, ¿qué más dice aquí? En la página 245, hasta puedan tomar nota, porque yo creo que eso no están en el documento. En la página 245 del documento, yo creo que ese documento no lo tienen porque está creo que está en el módulo 5. Pero les voy a hacer referencia para no sorprenderlos. Vamos a ver, página 245 dice, Fontierra, fíjense pues, es una entidad descentralizada del Estado. Pongan atención. Pongan atención. Fontierra dice que es un producto, desde luego, creado de conformidad con los acuerdos de paz. Tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, goza de autonomía funcional, tiene personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Entonces, Fontierra es una institución con personalidad jurídica, con autonomía propia, recursos propios y que fue creada de conformidad con la firma de los acuerdos de paz. Bueno, pongan atención. El Fondo de Tierras tiene funciones principales de regularización y el otorgamiento de créditos. Fíjense ustedes, Fontierra tiene la regulación y el otorgamiento de créditos para la compra de tierras. Este estudio solamente aborda el segundo aspecto, puesto que actualmente es el único mecanismo de acceso a la tierra en Guatemala para la compra de tierras, pero de parte del Estado. Bueno, creo que ahí no nos perdemos. Sigamos. Protierra. Ya vimos lo que es Fontierra, pues. Hoy nos vamos a lo que es Protierra, página 214 del documento. En la página 214 tenemos lo que es Protierra. Fíjense pues. Dice, la creación, yo les estoy leyendo y les voy explicando aspectos sumamente importantes donde tengo resumido y está lacónicamente en el documento, porque también tengo aquí las leyes. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es Fondo de Tierras. Aquí tengo el reglamento de Fondo de Tierras. Y de aquí tengo también las otras leyes que nos pueden servir. Bueno, ¿a qué se refiere Protierra? Bueno, la creación mediante acuerdo gubernativo número 307-97, Protierra,
de abril de 1997 de la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra. Dicha entidad es concebida como una instancia coordinadora destinada a integrar los esfuerzos gubernamentales para formular políticas y estrategias. Recuerden entonces que Fontierra se refiere específicamente a las compras de tierra de parte del Estado. Y Protierra crea políticas relacionadas con formular políticas y estrategias que ostenten programas y proyectos que den cumplimiento a los acuerdos relacionados a la propiedad, tenencia y uso de la tierra. Esto se refiere entonces a la creación de los proyectos, ¿sí? ¿Qué más? Sigamos. Vamos a ver qué tenemos acá. La presidencia de Protierra, fíjense bien, la procedencia de Protierra es ejercida por el ministro de Agricultura, donde participan de acuerdo a esa entidad, además el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de la Paz. Como órgano ejecutivo de esa entidad, se estructuró también la unidad técnico-jurídica. Bueno, ese documento lo tienen ustedes con tierra, que es el acuerdo gubernativo 452. También lo tienen en el documento en la página 214. Dice, creación. Con base en el acuerdo gubernativo 452-97 de junio de 1997 de la dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra. Con tierra se está refiriéndose a resolución de conflictos de la tierra. Entonces, cada una de esas instituciones, recuerden entonces que cuando hablábamos desde el punto de vista de Fontierra, se refiere específicamente, cuando hablábamos de Protierra, se refiere a los créditos. Y cuando hablábamos de Contierra, es la institución autónoma que tiene su personalidad jurídica propia con sus propios bienes y que fue creada, mencionábamos anteriormente, con los acuerdos de paz, con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, Contierra, esta entidad es un órgano que se encuentra adscrito a la presidencia de la República, cuya función legal es la de facilitar, apoyar a petición de parte las soluciones conciliatorias o jurídicas de aquellas situaciones en donde uno o varios interesados reclamen simultáneamente derechos de posesión o de propiedad de la tierra. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de contribuir al diálogo constructivo entre las partes involucradas en los conflictos de tierra. Ven qué interesante, Contierra tiene que participar directamente en la resolución de los conflictos que surgen de acuerdo a la tenencia de la tierra. Bueno, ¿qué
se refiere cuando hablamos de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Tomen nota porque esto no está en el documento, pero sí puede venir el día del examen. Entonces, anoten ahí, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Ese no viene en el documento. Entonces, esta secretaría, pongan atención, es la institución del organismo ejecutivo. Es decir, pues, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia está bajo la rectoría, este tema agrario, y con énfasis en la articulación de conflictos agrarios relativos a la tierra, contribuyendo con ello al desarrollo rural integral. Me explico. La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia está bajo la dirección del presidente de la República. ¿Ok? Entonces, es una institución del organismo ejecutivo, rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de conflictos relativos a la tierra, contribuyendo con ello al desarrollo rural integral. Se creó el 30 de abril del año 2002 en un acuerdo gubernativo número 7 de mayo supuestamente de 2014. La dirige el presidente de la República con el fin de cumplir con la política de transparencia y rendición de cuentas. Interesante. Dentro de sus funciones, determina y promueve a través de las instancias legales correspondientes las acciones necesarias para definir el marco jurídico institucional relacionado con el desarrollo y el fortalecimiento de la propiedad de la tierra, y tiene participación efectiva en la búsqueda también de soluciones conciliatorias en los conflictos de la tierra. Esto no lo tenemos en el documento. Por eso yo les mencionaba que tomaran nota que la Secretaría de Asuntos Agrarios es una institución que rectora y que dirige el presidente de la República. Es más, se refiere a cumplir con la política de transparencia y rendición de cuentas. Determina y promueve a través de las instancias legales correspondientes las acciones necesarias para definir el marco jurídico institucional relacionado con el desarrollo y el fortalecimiento de la propiedad de la tierra. Y decíamos entonces que tiene su participación efectiva en la búsqueda de soluciones conciliatorias, conflictos de la tierra. Yo creo que estas instituciones permanecen dormidas. Bueno, la página 214 nos habla del proceso agrario. ¿Qué es el proceso, jóvenes? ¿Qué es la institución que tiene por objeto el proceso, por ejemplo, en los procesos, en los juicios penales, juicios civiles? Entonces, cuando hablamos de los procesos agrarios, nos estamos refiriendo específicamente, en términos generales, todo proceso jurídico suele ser concebido como una serie sucesiva y ordenada de actos. Cuando se les pregunta a ustedes qué entiende por proceso, entonces son aquellos actos, aquella serie de actos que van consecuentemente o sucesivamente. Entonces,
En términos generales, es todo proceso jurídico. Puede ser concebido como una serie sucesiva y ordenada de actos oficiales y de las partes, cuyo fin es obtener una decisión de autoridad competente. Es el proceso en términos generales. Una serie sucesiva de actos con el objeto de obtener una resolución. Las disputas o las controversias que puedan presentarse en materia jurídica, principalmente cuando hablamos en lo agrario, son frecuentemente dilucidadas por diversos procesos. En algunas ocasiones se acude a las normas adjetivas. Cuando hablamos de los aspectos adjetivos, recuerden ustedes que nos estamos refiriendo al proceso, contenidas en los códigos de los procedimientos civiles. En otras se utilizan procedimientos establecidos en los códigos agrarios o en las leyes de la reforma agraria. Entonces, el proceso agrario en sentido estricto, en toda relación procesal agraria, existen siempre por lo menos dos sujetos: un ente que peticiona, reclama o demanda, y el otro ente frente a quien se ejercitan tales derechos y que ostenta la facultad o el poder de otorgar lo que se solicita. Bueno, la definición del procesal agrario en sentido estricto dice: el autor García Ramírez, Sergio, dice, cita a varios autores con respecto a lo que es la definición del derecho procesal agrario. Dice Félix Zamudio y Ovalle Favela. Caracteriza el derecho procesal agrario como la rama que regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad, con la posesión y la explotación de los terrenos rurales, que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de la población ejidal y comunal. Recuerden ustedes cuando hablábamos de los ejidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entre estos núcleos, entre sí o entre sus miembros. Bueno, aquí dice, Ponce de León Armienta considera que el derecho procesal agrario es el sistema de normas jurídicas, principios y valores que regulan las relaciones humanas que se dan con motivo de la realización de la justicia agraria, la integración de los órganos y autoridades jurisdiccionales agrarias, su competencia, así como la actuación de los juzgadores y las partes que tienen su sustentación en el proceso. Luego tenemos lo que es el contenido. Ya vimos el concepto, ya vimos la definición. El contenido también lo tenemos en el documento en la página 216. ¿Qué es el contenido? El derecho procesal agrario debe abarcar su contenido un conjunto de normas que provean medios rápidos y eficientes que den libre paso a los objetivos que persigue el moderno derecho agrario sustantivo, o sea, lo que se refiere a las normas propiamente dichas, cuando hablamos de lo sustantivo, porque lo adjetivo es el procedimiento. Bueno, tenemos aquí otro concepto. Luego tenemos los principios del derecho procesal agrario. Qué bien, rápido terminamos. Miren, aquí en el documento ustedes van a ver que hay como 11 principios.
Principios del derecho procesal agrario. Vamos a ver uno o dos. Los principios generales del derecho procesal son los criterios axiológicos que se expresan en un juicio respecto a la conducta humana. Cuando estamos hablando de los aspectos axiológicos, jóvenes, nos estamos refiriendo a los principios, a la ética, a la moral, a los aspectos eminentemente humanos, pero desde un punto de vista con ciertos aspectos de ética. Entonces, los principios generales del derecho procesal son los criterios axiológicos que se expresan en un juicio respecto de la conducta humana que sabe seguirse en cierta situación, o lo que es lo mismo, los principios que indican el comportamiento que han de tener los hombres, lo que les mencionaba, en sus relaciones procesales, de modo tal que el procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de las controversias planteadas. Luego tenemos el principio que rige el procedimiento agrario. Aquí hay varios aspectos. Miren pues, tenemos lo que es instancia de parte. Yo se los puedo explicar. La instancia de parte es cuando participan. Hay litis y está la parte demandada y el demandante. Y está la instancia de parte que se dirige también hacia los juzgadores. Este principio consiste en que el tribunal o los juzgadores solo podrá obrar a petición de parte, no de oficio. Es decir, que debe de haber una motivación, una solicitud. Otro principio es el de oralidad. Que sea pues oral, la litis, que no sea por escrito, sino que sea oral. La inmediación, cuando hablamos del principio de inmediación, es la participación que debe de tener las partes, o sea, la inmediación procesal que debe estar presente el juez. El principio de concentración, o sea, el proceso agrario en una sola audiencia, que se debe de concentrar en una sola audiencia. El principio de valoración de la prueba, la dirección judicial del debate, la celeridad que debe de ser pronto y cumplido, que no debe haber mucha burocracia, la igualdad rural entre las partes, la igualdad real. Sí, Juan es el demandante, pues tiene que llevar su abogado. Como consecuencia, como principio de igualdad, también el demandado tiene que tener su abogado defensor para que se dé el principio de igualdad. El principio de defensa material. ¿En qué consiste este principio de defensa material? Si uno de los demandados o el demandante principalmente conoce lo que es el proceso agrario, si conoce las leyes y si principalmente si es abogado, él puede hacer su defensa material. En penal les van a preguntar a ustedes en qué consiste la defensa intelectual, en qué consiste la defensa material. Entonces, la defensa material es aquella defensa que la puede realizar el propio sujeto procesal. Esa es la defensa material. Eso les va a venir en el examen o en el examen privado. Luego viene lo que es el principio de contradicción, el impulso procesal, los planteamientos del derecho, la definitividad. Mediante este principio de definitividad, las sentencias que dicten los tribunales agrarios adquieren carácter definitivo. Contra ellos no procede únicamente el juicio de amparo. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Es el módulo número 3, el número 4
y unas preguntas que que les va a llegar del módulo 2 que se refiere a las políticas de los principios de la política agraria colonial. Alguien me preguntaba por ahí, mire, licenciado, pero ¿por qué es posible que los conquistadores llegaron a México y de México se trasladaron a Guatemala e invadieron todos los terrenos? Miren, jóvenes, lo que sucede es que nadie quiere poner el dedo en la llaga. Nadie quiere decir y hablar sobre la realidad. ¿Por qué existe tanta diferencia entre los grupos étnicos o los grupos tribales? Que chiqueles, los pocomames, los mayas. Lo que sucedió fue que Hernán Cortés, con 300 hombres que entró a México, incluyendo Pedro de Alvarado, estos convencieron, negociaron a los caciques, cachiqueles, utuiles y a todos los que pertenecían a ese grupo étnico en México, a cambio de darles ciertas dádivas y darles ciertos privilegios como jefes de cada uno de esos grupos étnicos, y los confrontó, hizo la confrontación dentro de los indígenas, los dividió y los vencieron. Y lo mismo vino a hacer Pedro de Alvarado también a Guatemala, a dividir, a hacer la gran confrontación con los indígenas, porque 300 pelones españoles que ingresaron para 3 millones que habían de indígenas, los hubieran acabado. Pero utilizaron ciertas estrategias militares los españoles, y definitivamente, pues, esa es una de las divisiones que se ha dado de la época colonial. Precisamente por eso, porque yo les puse la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala, que son como 5, 6, 7 preguntitas. Ustedes las contestan, y al contestarlas ustedes las están estudiando. Entonces prácticamente el día viernes va a ser día de estudio con el laboratorio que se les va a enviar. Bueno, jóvenes, nos miramos el día viernes con el laboratorio que se les va a enviar, y el día lunes, pues, como ustedes quieren, su hora de clase, su examen. Porque a mí me hubiera gustado examinarlos a las 7 de la noche, junto con todas las otras secciones. Pero como ustedes son respetuosos de las directrices que da la facultad, pues, entonces el examen lo tienen ustedes a las 4 en punto de la tarde el día lunes. Si hay alguna pregunta, a la orden. Si no, nos miramos el lunes, jóvenes. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Y si yo quisiera hacérmelo en la noche, podría? No. Bueno, gracias. Es otro examen. No, lo siento mucho. Sí, licenciado, lo que pasa es que no todos tenemos problema con hacerlo a las 7 de la noche. Fueron unos otros compañeros que llevan cursos adicionales, pero no somos la mayoría. No, se examinan en su hora de clase, compañera. Ah, bueno, está perfecto, sí. Le voy a explicar. Sí, diga por qué. Le voy a explicar por qué. Vamos, como dijo un compañero ahí, seamos ordenados, dijo, y respetemos las reglas del juego. En primer lugar. Entonces la vamos a respetar. Yo estoy de acuerdo. El problema es que ustedes se me van a examinar en la jornada de la noche y me van a poner sección H. Entonces se me va a descontrolar la programación que yo tengo con la sección B y con la sección E. No sé si me explico, ¿sí? Entendemos, licenciado. Sí, pues mejor. Ustedes no me complican y yo no les complico tampoco a ustedes el examen. A las 4 de la tarde del día lunes con ustedes, y a las 7 de la noche con la sección B y la sección E. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Yo le quería preguntar, ¿este examen será de nuevo de preguntas directas o será selección múltiple? Viene fácil, hombre, vale 40 puntos. Viene fácil. ¿Qué le preocupa? ¿Cuánto lleva de zona?
Yo 27. Quiere sacar los 40. ¿Está bien, Uri? Viene sencillo. Sí. Si les estoy dando, les expliqué, les leí, entonces a nadie aquí, no hay sesgo, aquí a nadie se le va a sorprender, solamente aquel que realmente nunca recibió una clase y que se quiera examinar solo con los documentos, pues a él sí le va a costar un poquito, porque va a tener los documentos, él va a leer y el día del examen, esto es tal cosa, va a decir es tal cosa, pero aquel que recibió las clases y sea sin necesidad de leer y va a contestar el examen. No se preocupe, estamos bien. Ah, bueno, muy amable, entonces nos vemos el viernes. Sí. Feliz tarde. ¿Sabe qué? ¿Sí? Aló. ¿Sí? Mire, como son 20 preguntas, a 2 puntos son 40 puntos. Por el momento es posible que vengan 10 de selección, 10 preguntas de selección múltiple y vengan otras 10 de respuesta directa. Por ahí creo que más o menos viene el examen. ¿Sí? Ah, muy bien, muy amable, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta, jóvenes? Todo claro, licenciado, gracias. ¿Por qué está espantada, no, hombre? Si el examen viene sencillo. No, Vale, también, licenciado, la forma al momento de hacernos pregunta directa, escribimos todo en minúscula, mayúscula, ¿estará ahí en la prueba la instrucción respecto a cómo debemos de responder? Pero a mí que usted, si yo le pregunto, la respuesta es, por ejemplo, aspecto casuístico. Viene usted y me pone la primera con mayúscula, aspecto casuístico. Con minúscula. Solo la primera pienso yo que puede ir con mayúscula para que lo acepte el programa, ¿verdad? Sí, es que a veces el programa lo acepta según la instrucción, ¿verdad? Pero entonces ustedes lean lo que es en las instrucciones. Respondan con letra mayúscula, respondan con letra minúscula. Yo nunca he escrito eso. Y ahí ustedes se ponen a contestar y no he tenido ningún problema. Pero sí voy a consultar eso, si letra mayúscula o letra minúscula, sí. Lo que traten es de entregar el examen en el tiempo que se les está solicitando. Porque si se les pide 20 minutos, se les pide 30 minutos y ustedes se cierran los 30 minutos y ustedes lo presentan después, ya el programa no se los va a recibir. Si yo pongo, por ejemplo, el examen tiene un tiempo de 30 minutos, trate usted de contestarlo en 28 minutos o 29 y lo presentan, lo envían. Porque si lo envían después de los 30 minutos, pueden tener problemas que no los va a aceptar el programa, es como que no se hayan examinado. Lean las instrucciones. Este examen tiene 20 preguntas a 2 puntos, total 40. Usted tiene tantos minutos para contestarla. Nos miramos el lunes, jóvenes. Pasen feliz fin de semana también. Feliz fin de semana, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bueno, jóvenes, feliz tarde.